yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado, donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Nos acompaña Rosalina Macías. Ella es de México y es consultora en educación y emprendimiento para jóvenes. Y este mensaje va a la juventud del 2030. Su conferencia, La salud como llave para la realización de los sueños. Y es un legado para nuestros jóvenes. Rosalina, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida. Cuéntanos, por favor. ¿Cómo estás, Luz? Buenos días. Me gustaría empezar para conectarme con la audiencia, hablarles un poquito de mí. Yo, pues como lo dijiste, me dedico a hacer proyectos de alto impacto usando tecnología para jóvenes. Me gusta lo que más amo y que encontré mi propósito de vida justo hace 2 años, es empoderar jóvenes para que busquen y desarrollen su liderazgo con la finalidad de que se vuelvan gestores de cambio de sus propias comunidades. Esa es mi pasión. De inicio no lo sabía, tengo una formación en administración de empresas, pero encontré mi vocación en la educación. Y hoy te puedo decir que al moverme a plataformas digitales para llevar un mayor impacto a las personas y salirme del aula, me ha implicado aprender muchísimo, reinventarme y dejar mis miedos y mis creencias limitantes, salir de mi zona de confort para poder apoyar a más jóvenes y seguir transmitiendo desde mi corazón el mensaje de que todos podemos ser saludables, vivir felices y con bienestar, porque así lo merecemos. Entonces, pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias a ti por invitarme. Espero que esta información les llegue y generemos un cambio, por lo menos una toma de conciencia. A veces pienso que puedo llegar a ser muy ambiciosa porque todavía creo que todas las personas podemos cambiar los entornos, pero el cambio viene desde el interno. Entonces, les quiero compartir información acerca de lo que está sucediendo. Hoy les voy a platicar de esa jornada que realizan nuestros jóvenes desde el inicio, desde la concepción. ¿Qué sucede desde la concepción con nuestros jóvenes? Pues ahí vamos a ver. La primera pregunta que me hice es, ¿por qué será que estamos gestando bebés enfermos? Esa es mi primera parada y mi primera pregunta. La falta de conciencia que estamos teniendo las mujeres, que sobre todo aquellas que dan el paso de manera voluntaria y a veces hasta involuntaria para ser mamás, no están tomando conciencia, y en su momento yo tampoco tenía esa conciencia, que lo que nosotros hacemos cuando gestamos a un bebé es que estamos transmitiendo la misma evolución de la raza humana, en todos los niveles, desde nuestro ADN, desde nuestras células, desde ese girar de las hélices, desde aquellas épocas de las cavernas hasta ahora. Eso se llama evolución. Pero las gestoras de ese cambio son las mamás, ¿sí? Somos las mamás. Esa posibilidad de transmisión de la especie
la tenemos nosotros como mamás. Entonces, cuando estamos gestando un bebé, no somos conscientes que todos esos procesos bioquímicos que le estamos transmitiendo a los bebés, ellos los están sintiendo y los están viviendo en una simbiosis con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿sí? Ya hay estudios científicos que comprueban que los bebés en determinada semana de gestación escuchan. Por eso cuando nacen, en el momento del nacimiento, ellos empiezan a llorar, pero cuando escuchan la voz de la madre y te acercan al bebé, el bebé para de llorar, porque reconoce esa conexión con esa voz que ya conoce desde el vientre, ese vínculo afectivo que se establece, y entonces eso me lleva a reflexionar acerca de cómo estamos conectados en todos los niveles y cómo a nivel de sonido, de vibración, de conexión de células, están sintiendo lo que nosotros vivimos en esos procesos de gestación. Sin embargo, ¿qué nos sucede cuando estamos gestando a un bebé? Nos atacan los miedos, nos sentimos con culpa de no saber si vamos a ser capaces de responder ese gran reto de ser mamás, y sentimos mucho miedo. Todo eso lo transmitimos al bebé. Entonces estamos haciendo que nazcan bebés con miedo de vivir desde la gestación, ¿sí? Entonces esa es la primera parada. La siguiente parada es justamente el nacimiento, ¿sí? El nacimiento lo que hace es que es un hito en la vida de un joven. ¿Cómo naciste? Te define. Si naciste por cirugía o por cesárea, tu historia de vida es muy diferente, y ahora vamos a hablar de ello, que si naciste por el canal vaginal en un parto normal, y que no estamos tomando conciencia de que estamos listas y que sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Como especie que somos. Una yegua no se cuestiona cómo va a parir a su potrillo, simplemente lo hace y fluye. Y nosotros hemos generado alrededor tantos miedos que nos están llevando a tomar decisiones equivocadas, y ahora les voy a narrar por qué. Un chico, y hay estudios científicos que lo demuestran en la Organización Mundial de la Salud, que nace por cesárea, las implicaciones que tiene son precisamente, un sistema inmunológico bajo, niños con apegos emocionales, niños dependientes, niños con problemas de reflujo, que eso lo hemos visto muchísimo, ¿no? Porque no llegan a la maduración de la microbiota cuando no atraviesas por el canal vaginal. Sin embargo, cada día más las madres están tomando la decisión, y a veces no ellas, sino el médico, de que nazcan por cirugía. Entonces ahí, ya en esta segunda parada, vean la carga emotiva de la gestación. Y luego, la forma en que nacemos. Después, mi siguiente parada es que la Organización Mundial de la Salud nos reporta, fíjense qué interesante, es la lactancia. No tenemos información suficiente acerca de la importancia de la lactancia exclusiva durante los 6 meses. La Organización Mundial de la Salud, que te dice que le des tu propia leche, tu propio alimento que tú generas durante los primeros 6 meses, exclusivamente los bebés deben de tomar solo esa leche que tú produces para ellos, que tu organismo produce y que se da de manera natural, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hacer eso? Una armadura de sistema inmunológico que nos va a prevenir todas las enfermedades de crecer, pero además nos va a proteger hacia el futuro. Es un pasaporte de salud garantizado, y eso no lo sabemos.
les voy a comentar, les voy a compartir el estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud y que la UNESCO se ha encargado de difundir, en donde se evaluaron las prácticas de lactancia en 194 naciones y encontraron que solamente el 40% de esos niños menores de 6 meses reciben lactancia. Es un poco alarmante y por eso entendemos el nivel de falta de salud y de enfermedad que se está manifestando en este momento. La lactancia materna está demostrado que tiene beneficios cognitivos tanto para la madre como para el niño. Y fíjense qué chistoso porque la lactancia materna contribuye a que se disminuya la diarrea y la neumonía en los bebés, que son las dos causas de muerte infantil más altas que existen. Si nosotros lactamos a los bebés, imagínense el beneficio de lo que estamos brindando a los bebés. Y por otro lado, a las mamás, una mamá que lacta por lo menos esos 6 meses exclusivamente, se está previniendo de cáncer de mama y de ovario, que son, curiosamente, las dos causas de muerte en mujeres a nivel mundial. Entonces, imagínense lo que estamos dejando, las oportunidades de salud que estamos dejando en esa etapa de formación y de crecimiento, de tener más hijos y de salvarnos como especie. Estamos dejando ir esa oportunidad por falta de información y por falta de conciencia. La armadura que se gesta a través de la lactancia por el sistema inmunológico y que además permite que se creen mayores conexiones en el cerebro, lo cual nos va a estar fortaleciendo en cuestiones de cognición y de pensamiento y de salud. Y después, el tener una microbiota sana, ahora ya hay investigaciones recientes que nos dicen que la microbiota es nuestro segundo cerebro. Entonces, un cerebro sano, una microbiota sana, hace que las emociones sean totalmente positivas y se creen neurotransmisores en el cerebro para estar felices, para sentirnos plenos y estar listos para seguir creando y evolucionando. Entonces, imagínense desde todas estas entradas de conexión que nos llevan a permanecer en salud integral desde el nacimiento. Estamos destinados a ser saludables de por vida y no nos estamos haciendo conscientes de eso, ¿sí? Entonces, para mí fue muy reveladora toda esta información que encontré en la Organización Mundial de la Salud y que ha estado siendo difundida por la UNICEF. Sin embargo, necesitamos tomar más conciencia porque el cambio viene a partir de nosotros. Hay muchas situaciones externas que nos hacen tener miedo y que por intereses creados, intereses económicos, nos hacen tener creencias erróneas respecto a esta información que tiene una base científica. No es una creencia, no es un sueño, no es una imaginación. Es información con base científica y que vale la pena que la revisemos y que vale la pena que además seamos gestores de este cambio y transmisores de esta información. Cuando nosotros logramos en esta parada de la lactancia que todos los procesos bioquímicos, que todos los procesos hormonales trabajen a favor de un sistema saludable para nosotros, estamos ya predestinados para el éxito y para vivir en plenitud y en felicidad, porque justamente las cifras que arrojan la Organización Mundial de la Salud habla de la falta de atención médica, la falta de medicamentos, de infraestructura,
pero es algo que nosotros podemos prevenir y que no sabemos que lo podemos hacer desde un inicio. Esa es la buena noticia, que sí podemos hacerlo y que es nuestra responsabilidad hacerlo, hacernos cargos de nuestra propia salud. También hay otro contexto que es emocional, en donde un bebé que no es lactado se siente emocionalmente rechazado. Y ha habido estudios que también se han hecho que toda la cercanía física y emocional de conexión con este vínculo que va más allá de lactancia y maternidad, que se llama maternaje, se hace a través del contacto físico. Entonces, una persona que no nace lactado, que nace por cirugía y que le vamos sumando los factores, ya estamos viendo cómo vamos trazando, sin que las estrellas nos lo digan, una historia de vida que el propio chico o chica no está eligiendo. Es nuestra responsabilidad ayudarlos en ese sentido. Y luego viene mi siguiente parada. Mi siguiente parada habla acerca de la crianza. ¿Qué estamos haciendo en la crianza? Estamos educándolos en contextos de familias disfuncionales, de familias con violencia, de factores económicos, de escasez, de hambre, de desnutrición, de ambientes familiares tóxicos que no ayudan a los chicos a desarrollarse de la mejor manera, y entonces como consecuencia viene la deserción escolar, que la escuela tampoco es el mejor ámbito para el desarrollo, y además estamos haciendo que los chicos lleguen a la adolescencia con todas estas cargas tóxicas, negativas y prácticas poco saludables, que lo que están haciendo es que nuestros chicos estén, además de vivir situaciones negativas y tóxicas como embarazos a corta edad, drogas, alcoholismo, porque de alguna manera tienen que evadirse de esa realidad y ese contexto que viven todos los días. Y por otro lado, no hay nadie que les esté diciendo que ellos pueden cambiar sus vidas. Yo los invito a que revisen también los reportes de la Organización Mundial de la Salud acerca de toda nuestra región en Latinoamérica, la problemática que se está presentando entre niños de 14 a 29 años, el alto porcentaje de suicidios que se está presentando entre ellos. Es preocupante. México no está reportado como uno de los países que están más altos, pero tiene una presencia de ese problema. Hay otros países que habría que revisar, como Uruguay, como Bolivia, como Argentina. Y yo te voy a hablar aquí de lo que reportó el Instituto de Geografía y Estadística de México. En el 2014 ellos estaban informando que el 8% de cada 100,000 jóvenes se estaba suicidando. Y esta cifra es de las más bajas junto con Centroamérica, pero las otras cifras son verdaderamente alarmantes, porque además hay algunos países que no están sabiendo cómo atacar de manera, desde el punto de vista del gobierno, porque se excusan en que no tienen el dinero para desarrollar las plataformas necesarias para subsanar esta situación. Pero finalmente, todos somos responsables de esos jóvenes y todos debemos de tomar acción, de saber como papás también qué estamos haciendo para que estos jóvenes, o qué estamos dejando de hacer para que estos jóvenes lleguen a tomar esas decisiones que, bueno,
la juventud es lo más maravilloso, creo que la fase que un ser humano puede vivir, cuando tienes más energía, cuando te ilusionas, cuando tienes más sueños. Entonces, sí vale la pena que revisemos qué estamos haciendo para que esto no esté sucediendo en la vida de ellos. Por eso en los programas de alto impacto que he podido manejar y que mi primer acercamiento con ellos, yo todavía es expresarles que ellos pueden cambiar su vida, que yo he podido cambiar mi vida y que ellos pueden cambiar su vida y que ellos pueden salir. Y entonces aquí viene toda una metodología que utilizamos para trabajar con los chicos, y esa es que la primera parte es como sacarle una fotografía al chico y decirle, mira, estas son tus capacidades, estas son tus talentos, estas son tus 4 fortalezas. Y a partir de aquí vamos a construir. Y después le enseñamos cómo aprende. Le decimos, mira, tú aprendes mejor de acuerdo a tu habilidad visual, auditiva o kinestésica. ¿Por qué hacemos eso? Porque con estos chicos, sobre todo los de grupos vulnerables, los tenemos que llevar muy rápido a que sientan el éxito, a que se sientan felices y cómodos. ¿Para qué? Para que una vez que llegan a nivel bioquímico con estos procesos, las endorfinas al cerebro, ellos conozcan algo que se llama felicidad, porque tal vez nunca lo han vivido. Entonces, nosotros hemos encontrado que una vez que les ponemos un proyecto por enfrente, no impuesto, sino consensuado con ellos, ellos ya tienen una meta, empiezan a experimentar el éxito. Por otro lado, trabajamos mucho con ellos el empoderamiento, el poder decirles, tú puedes, tú tienes estas habilidades, a lo mejor aquellas las necesitas mejorar, pero tú apóyate ahorita en lo que eres mejor, y de la mano los tomamos y los vamos llevando poco a poco hacia una jornada no impositiva, sino de autodescubrimiento. Y ellos poco a poco van tomando retos muchísimo más grandes que les generan otra vez endorfinas y van reforzando ese sentimiento de autoconfianza y de autoestima para sus propias habilidades. Ese es el modelo en el que nosotros hemos logrado regresar a los chicos hacia conectarlos con su esencia, a su propósito, y a lograr que ellos puedan ser felices y que sepan que se puede vivir en bienestar. Eso no es fácil. Se requiere de mucho valor y se requiere eliminación de los miedos y salir de la zona de confort. Y muchas veces suena alarmante porque tenemos algunos chicos que cuando empiezan a cambiar su manera de pensar y cuando regresan a volver a soñar, incluso son rechazados por la misma familia. La misma familia le empieza a decir que ya se cree mucho, que ya no pertenece a ellos, etcétera. Cuando ellos quieren gestar un cambio en ellos, el mismo contexto familiar, el mismo contexto comunitario, los quiere devolver a ese mismo contexto comunitario. Y aquí, como nosotros lo trabajamos con ellos, es decirle que tome todo lo mejor que le ha dado su comunidad y que le ha dado su contexto, porque hay cosas seguramente valiosas. A pesar de que nosotros percibimos como vulnerables a las personas que viven, por ejemplo, en extrema pobreza, yo he encontrado, cuando he trabajado con comunidades, sobre todo alejadas de la ciudad, que la gente es muy fuerte. Las personas son muy fuertes, son muy resilientes y algunas muy receptivas para el cambio. No todas, pero algunas sí, y son aquellas que se convierten en líderes para sus propias comunidades. Entonces, cuando yo hablo de cambio, no hablo de dejar lo que traes atrás, porque es parte de tu historia, es parte de lo que te ha hecho llegar a donde estás en este momento.
Solamente hay cosas que vas a salir a aprender, nuevas habilidades, y vas a aprender nuevas metodologías de vida que te van a ayudar a reconstruir y recomponer, y entonces vuelves a ampliar esa zona de confort porque ya la hiciste más grande. Y entonces el reto es otra vez salir de esa zona de confort, irte a la zona de aprendizaje, luchar contra esos miedos y seguir creciendo. Esa es la manera, el planteamiento en general que nosotros les hacemos a los chicos. Se los hacemos con estrategias muy concretas y sobre todo poniéndoles una meta en el frente. ¿Para qué? Para enseñarles que desde donde están hoy, para llegar a esa meta, existen un puente que se tiene que construir. ¿Qué tenemos que hacer? Cada quien descubre su propio camino y lo único que nosotros hacemos es acercarles las herramientas, buscarles mentores, de acuerdo o en conexión con sus gustos, con sus preferencias, con lo que ellos quieren. Y también hemos encontrado en el emprendimiento una fuente de inspiración para los chicos para recomponerse y salir adelante. Por eso es que nuestra manera de trabajo es como un enfoque integral en donde les transmitimos que ellos pueden, los empoderamos de manera personal, los llevamos a que ellos mismos superen sus propios retos y ellos mismos se pongan sus retos. Entonces, eso es lo que estamos trabajando, es el mensaje que les quiero transmitir, que sí se puede, pero tenemos que empezar por darles el ejemplo a nosotros. Nosotros tenemos que empezar por cambiar, por salir de la zona de confort, por tratar de entenderlos más, saber que ellos nacieron en un mundo de tecnología, en donde toda la información que necesitan, en 10 segundos en una computadora lo pueden tener, y entonces ahora nosotros tenemos que ver qué otras habilidades, eso ya está cubierto. Hay que ver qué otras habilidades, qué otros talentos les tenemos que ayudar a desarrollar para que ellos fijen sus liderazgos en cuestiones positivas, y si logramos gestar agentes de cambio, pues nosotros vamos a poder como región, como Latinoamérica, como mundo del habla hispana, que somos la segunda comunidad más grande en todo el mundo, de poder transmitir ese mensaje y que todos podamos vivir en bienestar y que todos podamos y merezcamos vivir bien y en salud, que eso es lo más importante. Por eso la salud que se preserva desde el nacimiento e inclusive desde la gestación, te puedo decir que es el tesoro más grande que podemos tener todos. Y si nosotros no tenemos salud, no tenemos nada. Todo lo demás es externo y no podemos llevar a cabo nuestros sueños. Por eso yo les quise compartir cómo la salud y todo este escenario y este viaje en la vida de un joven es la llave para que nosotros podamos realizar nuestros sueños. Es un contexto bien alarmante, como tú lo dices, cuando estamos enviando un mensaje al 2030 y estos seres de los que tú te has estado refiriendo este tiempo, con este contexto y este contenido de lo que están vivenciando nuestros hijos, ¿qué tipo de posibilidades tienen para ser dirigentes de un planeta? Porque muchos de los que estamos entregando la antorcha en este momento, posiblemente no estaremos allá. Y si estamos y tenemos ese privilegio de ver esa tecnología y ese mundo, porque va a avanzar drásticamente en estos 10 años, pienso que es responsabilidad nuestra tomar acciones necesarias en este momento. Estábamos planteando, por ejemplo, oye, ¿cuál salud puede tener un niño que para ir a su colegio lleva, o sea, ha tomado un agua de panela, no hay comida, no hay medicamento, la situación de su entorno es compleja, hay violencia, y hablábamos de una serie de enfermedades que se están gestando desde ese contexto? Por favor, cuéntanos. Sí, se están presentando, también hay un reporte muy grave, bueno, tenemos un problema muy grave, por lo menos en México,
el país es el país con más obesidad infantil, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de una alimentación inadecuada que está más vinculada también con la incorporación de las mamás a las actividades económicas de la familia. Hay estudios que comprueban que no son muy difundidos porque obviamente comercialmente no conviene decir esta información porque pues habría grandes pérdidas económicas. Se tocó el tema de la atención médica, de los medicamentos, de la infraestructura, y eso nos lleva a analizar que estamos teniendo hoy un sistema obsoleto de salud y es parte del llamado de este Congreso a la población mundial, porque es que esos sistemas están creados hace 100 años. Ese sistema ya no existe, ya no es funcional. Fuera de eso tenemos que no solo es obsoleto, sino que también se ha prestado mucho para la corrupción. Entonces, posiblemente no es que no haya fondos, sino que los fondos se dispersan y no llegan a cubrir estas necesidades que realmente tenemos alarmantes y urgentes a tomar decisión. Porque podría ser, y no es utopía, pensar que si somos conscientes desde esa preconcepción, porque no es solo, en mi caso, por ejemplo, siempre se tenía un hijo a los 30 años, era un decreto en mi vida, y más o menos un año antes, yo empecé a hacer un proceso de limpieza y de conciencia en mi organismo para convertir mi cuerpo en un templo para que ese ser aterrizara a través mío. Entonces, no es solo la concepción, sino es el tomar conciencia de que yo quiero ser madre. Eso, pues como lo dijiste bien, pues no se tiene conciencia, inclusive, pues bueno, casi que todos seríamos parte de un error, de una noche. Pero no es utópico pensar en que si nosotros sembramos de base este tipo de información, todas las mamás del mundo tendríamos esa conciencia de decidir en qué momento queremos tener un hijo, aterrizar esta información para hacer una medicina preventiva. Entonces, ahí romperíamos los esquemas porque no necesitaríamos hospitales de esta forma que las estamos viviendo, que es solo paliativo, que nos vamos a enfermar, claro, pero sería muy diferente el proceso. Quiero tomar un poco esto que estás planteándonos rápidamente y es el proceso de ir desde esa preconcepción, nacimiento, lactancia, crianza, porque como el mensaje está llegando al 2030, tus hijos y mis hijos en este momento pues van a ser los dirigentes de ese futuro, pero hoy se están gestando niños que en esa época van a tener 13 años. ¿Qué conciencia van a tener esos niños si hacemos un buen impacto? Entonces, ese proceso, y resulta que también pienso, y este es solo nuestro punto de vista, no estamos dando cátedra, no estamos criticando, pero tomarse toda una vida en estas circunstancias para salir profesional, universitario con doctorado, se gasta 25 años y cuántos miles de dólares en ese proceso para salir a ser desempleados. Entonces ahí es donde yo veo que esta labor tuya de liderazgo impactando ese emprendimiento en la juventud, ¿cómo podría hacer la diferencia? Mira, una de las líneas que nosotros trabajamos mucho con los jóvenes es hacerlos conscientes de que ellos son responsables de autogestionar su propio aprendizaje. Ahorita con las nuevas tecnologías tenemos la oportunidad de subir a plataformas que puedes tomar cursos y ir tomando cursos no con la estructura que las instituciones académicas definen los programas y ahí tratan de encasillar a todos los chicos cuando cada chico tiene un perfil diferente.
Entonces, lo que nosotros hacemos con los chicos es decirles que son gestores de su propio aprendizaje y los dejamos que ellos decidan qué es lo que quieren aprender. Si su proyecto tiene que ver con biología, si su proyecto tiene que ver con física, tiene que ver con química, hacia allá es donde ellos van a ir a aprender. ¿Sí? El aprendizaje es totalmente personalizado y somos gestores de nuestro propio autoaprendizaje. Desarrollar esa habilidad de aprender yo mismo y saber que yo soy responsable por nutrirme y acercarme, ir a las plataformas y buscar a los mentores que me van a orientar para conectar con mi propósito de vida, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros, gracias a Dios, las tecnologías no solamente tienen su lado positivo y su lado negativo. El lado más positivo que tenemos es que los costos se abaratan. Nosotros tenemos diferentes plataformas en América Latina que están funcionando muy bien. Una de ellas es Platzi, que los chicos desarrollaron esa plataforma y que ahí te enseñan a programar, te enseñan a hacer tu plan de negocios de startup, te enseñan y tienen un programa de 4 semanas versus una universidad que te enseña a hacer negocios en 5 años. Entonces, por un lado está la autogestión del aprendizaje y por otro lado, desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico pero no solo de pensamiento crítico y discriminativo cognitivo, sino además de constructores de propuestas positivo. O sea, no solo es decir, no me gusta esto, de acuerdo, está muy bien que estés en desacuerdo y eso es muy válido. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo puedes solucionar? Dame tu propuesta de cambio. Dime cómo sí se puede hacer o cómo lo mejoramos. Dame una propuesta que mejore y que me digas que esto no te gusta y no es lo mejor. Dame tu propuesta. O sea, tenemos que ser críticos, pero a la vez propositivos. Y esas son las habilidades más importantes de este siglo, el saber discriminar información. Tenemos en este momento tanta información que confundimos a nuestro cerebro de discriminar qué es real y qué no es real, ¿no? Entonces, la tecnología te da esa posibilidad y yo creo que tenemos una herramienta maravillosa como lo que está sucediendo en estos congresos virtuales que estamos organizando para que esto se haga viral y podamos compartir toda esa información y toda esa sabiduría que tenemos en toda la región en Latinoamérica y que tenemos además problemas comunes. Pero lo que yo sí he podido ver a lo largo de analizar toda la región y por los equipos de trabajo que hemos logrado conjuntar a nivel internacional, pues nos está doliendo el mismo callo. Estamos compartiendo ese dolor de hambre, de suicidios en jóvenes, de falta de propósito y de significado, de gobiernos que no apoyan para el desarrollo, ¿no? Cada uno con sus diferentes maneras, pero sin embargo, los efectos los está viviendo la población de manera compartida en la región. Tocaste el tema de llevar a estos chicos al éxito, la plenitud y la felicidad. Eso parecía utópico, pero puede ser real. Ahora, estás planteándonos que podemos potencializarlos a través de las fortalezas y educarlos de acuerdo a ese concepto conceptuado, que es lo que a ti te gusta. Y quiero hacer un paréntesis porque dentro del Congreso de las 36 ponencias, como estamos llegando a la base de la población donde la idea es darle a conocer a las personas que no tienen ni idea de este tipo de temas, aterrizarlo. Howard Gardner nos habla de estas 7 inteligencias que nosotros desarrollamos más. La primera que te habla es la naturalista, ¿no? Que son todos aquellos que pueden tener una o varias, pero normalmente empezamos observando en los jóvenes
cuál de estas 7 inteligencias son las que vemos más desarrolladas a través de la observación y a través de los reportes que nos hacen los papás. Y también vamos a preguntar en un contexto familiar y si el niño está escolarizado en un contexto escolar. ¿Qué nos dicen las maestras? ¿Qué es lo que observan de los pequeños? Sobre todo cuando trabajamos en edades tempranas. Cuando trabajamos en edades de adolescentes, ahí trabajamos más de cerca con el chico, aunque también se hacen todas las evaluaciones de todo el contexto que rodea al joven. Entonces, una es la naturalista, que es el talento para observar y comprender y explorar el medio natural. Hay muchos chicos que se fascinan con los animales, observándolos. A veces matamos esa curiosidad nosotros cuando los niños agarran una araña, una cucaracha y, ¡ay, qué asqueroso! No, quítate, eso no lo agarres, o mátalo, ¿no? Entonces, esa es una de las inteligencias. Después está la inteligencia verbal, no hay una prioridad, todos tienen la misma preponderancia o el mismo valor. O sea, aquí no está una por encima de la otra. Eso está más conectado con lo que quiere ser el niño. Está la verbal, que es la sensibilidad al significado de las palabras, al orden, a las funciones, al sonido, a los ritmos, a la métrica y a la habilidad para escribir o hablar. ¿Cuántos chicos vemos que hemos visto videos viralizados en YouTube, en todas las redes, de chicos que son tan pequeñitos y que hablan de una manera tan fluida y que tienen una conciencia tal y esa capacidad de transmitir? Hay otros que son buenísimos para escribir, que tienen a edades muy tempranas, empiezan a escribir poemas, empiezan a escribir canciones. A veces la mamá ni siquiera sabe que lo que está haciendo el niño, que se pone a escribir y que tiene desarrollada esa otra inteligencia. Otra inteligencia es la visual espacial, que es la facilidad de captar el espacio físico y las formas y a cómo orientarse. Son chicos que saben cómo conducir el espacio en relación a lo que están viendo, ¿sí? Una aplicación del aviso espacial es cuando los niños desarrollan proyectos que se relacionan mucho con la física y con desarrollar nuevas cosas, y entonces confrontan el espacio, cómo se mueven, son capaces también de medir las distancias, tienen como muchísima conciencia de eso y siempre tratan como de validar eso que ven y luego llevarlo a la teoría. Son muy capaces también de desarrollar ese tipo de proyectos. Después la cinética corporal, la habilidad para el baile y el movimiento, para utilizar todo el cuerpo por medio de la expresión y aprender a través de la experiencia física. Es ese niño que todo el tiempo está agarrando las cosas, las siente, las quiere sentir, las texturas. Es ese niño que se mete toda la boca, independientemente de que si está en una etapa oral o no, que quiere saber a qué sabe, qué se siente tener ese raspor, qué se siente que pique, qué se siente. Él quiere experimentar. Luego hay otros chicos que es otro tipo de inteligencia, que es la capacidad para trabajar el pensamiento lógico matemático, todo el mundo de la abstracción, toda la capacidad para trabajar con números y operaciones, deducir y razonar todos los conceptos abstractos. Y luego hay otra inteligencia que es justamente la que tú mencionabas con el ejemplo que nos compartiste, y que es de la habilidad musical para captar el ritmo, para captar el tono, para captar el timbre y la sensibilidad para apreciar y expresar a través de la música, que es el ejemplo que nos diste de este chico. Y hay dos habilidades más. Una que es la intrapersonal, que es la capacidad de reconocer los propios sentimientos, pensamientos y objetivos, y una tendencia a reflexionar y actuar en consecuencia.
Es ese niño que se autoconoce, que sabe perfecto lo que quiere, que sabe perfecto hacia dónde va, y que tú le dices, ¿quién le enseñó a este niño a tomar esas decisiones tan buenas y que sabe, ¿no? Niños que decididamente te dicen, a mí no me gusta vestirme de color azul, a mí no me gusta vestirme de color rojo, yo no quiero un perro, quiero un gato, o yo no quiero un perro, quiero un pez. Tienen esa capacidad de reconocer esos sentimientos internos en ellos y además tienen una tendencia a reflexionar, pero además a tomar acción. Son todos aquellos líderes que toman acción y que se conduelen de lo que se sucede alrededor, tienen muy desarrollada su empatía y que ellos van a hacer que algo suceda para cambiar para ellos y para los demás. Y después tenemos otra habilidad que también menciona Garner, que es la interpersonal, que esta se vive más desde el externo, es la sensibilidad para entender a otros, para empatizar, para establecer relaciones y para interactuar. A diferencia de la habilidad o de la inteligencia intrapersonal, la interpersonal se gesta de fuera hacia adentro. Y esta interpersonal, la repercusión empieza, primero tienes que construir muy fuerte el interno para después llevarlo hacia el externo. Entonces, cuando tú logras identificar cuáles de estas 7 inteligencias están más presentes en algunos de los chicos, ese es el primer caminito para la hebra de la punta del hilito para ir jalando y ir descubriendo. Si ya viste que él tiene como esa habilidad para el ritmo y lo ves tamborileando los dedos y ves que además se oye lindo cuando tamborilea los dedos, a lo mejor esa es una de sus habilidades o su fortaleza, y entonces ahí viene el apoyo que uno les da para buscar a alguien que lo guíe en eso, que le enseñe un instrumento, que él pueda aprender a desarrollar esa habilidad, y de ahí parte todo alrededor. Hay que ir identificando qué otras habilidades, y ese es el proceso de construcción de acuerdo a los intereses y a las habilidades del chico. Porque a veces los chicos se dedican o juegan fútbol porque la mamá le queda cerca la cancha, o porque es un futbolista frustrado ella misma, o porque el abuelito fue futbolista, quieren que los niños sean futbolistas, etcétera. Y ese proceso no se da así porque contamos con jóvenes que se frustran porque los están llevando a algo que les gusta a los papás, pero que no es el gusto propiamente de los niños. Entonces, así es como lo podemos empezar a trabajar todos. La información está en internet de las habilidades, pero sobre todo, yo los invito, creo que en esta época hemos perdido nuestra capacidad de observación. Más allá de los tests y las baterías que nos pueden hacer los psicólogos, tú conoces a tus hijos y hay que observarlos, cuáles son los intereses, no matar la curiosidad en ellos, no decirle no preguntes, no hables, sino reafirmarlos de una manera positiva y enseñarlos a mirar hacia su interno, qué sientes. Se vale sentir coraje, se vale sentir enojo. El asunto es, ¿qué hacemos con ese enojo? ¿Qué hacemos con ese coraje? ¿Qué hacemos con esa tristeza? Se vale porque es parte de nuestro sistema las emociones. Nada más es cómo las canalizamos y luego cómo convertimos esas emociones en acciones positivas tanto para nosotros como para los demás. Un tema alarmante que se planteó también es la adicción como un escape y nos llevas a un índice altísimo de suicidios. Yo quiero replantear sobre esto, qué tipo de adicciones se presentan, qué los lleva a tener, qué situaciones los lleva a tener ese tipo de escapes y cómo se está trabajando
esa prevención de esos suicidios. Chicos como un poco frustrados, con depresión y con muy baja valoración sobre ellos mismos. Es decir, muchísima baja autoestima. Ellos piensan que no sirven para nada, que no merecen, que no valen. Y eso, aún sin sustancias nocivas, los lleva a cometer el suicidio. Quiero decirte que a veces una depresión, una tristeza o sentirse con muy baja autoestima también los lleva a suicidarse. A veces incluso no necesitan tener sustancias para sentirse de esa manera. Me parece importante, y aquí quiero hacer como un paréntesis bien importante. Uno es la observación y otro la autoobservación, que es un tema que vamos a tener paralelo en las 36 conferencias, eso por un lado. Otra cosa también que estás planteando es, en mi caso, por ejemplo, trabajé más de 20 años con terapia física, la gente venía a mi consulta físicamente, pero ya hace unos 10, 12, 14 años empecé a generar la consulta online y mira que mucho muchacho me ha buscado, él mismo buscando ayuda, no me encuentro, no me hallo, ¿qué debo hacer? Entonces, si tú eres una audiencia juvenil, busca ayuda. Pero también quiero tocar un tema bien importante y es que es una experiencia personal, como alrededor de los 15 años, yo quise suicidarme, me tomé unas pastillas y me encontré con que mis padres me llevaron a un especialista, a un psicólogo, no sé si era psiquiatra. El caso es que esa niña tan joven quedó en manos de una persona que era un abusador y ese hombre quería tener relaciones conmigo, empezó a hacerme llamadas y esto está sucediendo hoy en día también. O sea que afortunadamente yo no permití ningún acercamiento de la persona, pero el estar en un mal apoyo impidió que yo encontrara soluciones a lo que estaba pasando, que era pues un suicidio, era una alarma muy alta y resulta que pues ya de vieja vine a buscar esa ayuda tratando de encontrar los espacios a los que yo había llegado en este caso. Y eso se está dando mucho con la iglesia, con el clero, que lo que se está planteando es increíble, con los malos, las malas prácticas y con los charlatanes, que esto también lo hay en los educadores, en los gobiernos, etcétera. ¿Tú qué opinas de esto, por favor? Sí, mira, en cuanto a las intervenciones de las organizaciones con las que establecemos convenio, nosotros siempre tratamos de ser muy cuidadosos, sobre todo con los jóvenes que son menores de edad. O sea, siempre buscamos el acompañamiento de uno o dos de sus tutores. Cuando el niño está en una situación vulnerable, buscamos hacerlo con las agencias estatales, porque hay algunos niños que inclusive por enojo con su familia los dejan en situación de calle. Entonces ahí acudimos a las instancias gubernamentales y a organizaciones de la sociedad civil que los pueden apoyar para el cobijo de esos chicos. Se cometen errores en todos los ámbitos, dentro de las escuelas, en la iglesia, en los gobernantes, nosotros mismos, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso en eso. Y también, por ejemplo, justamente en las medicinas alternativas también se da muchas personas que se ostentan como terapeutas profesionales, pero que no lo son. Porque por un lado sí existen charlatanes, pero por otro lado no existe el reconocimiento de las personas que se dedican a este tipo de prácticas que algunas inclusive ya han sido validadas científicamente que funcionan, ¿sí? O sea, se ha visto, por ejemplo, cómo la meditación cambia el campo áurico de las personas y cambia el nivel de vibración y cambia la bioquímica de la persona cuando una persona medita a una que no medita.
que se está validando por la Secretaría de Salud, son todos esos protocolos de herbolaria, aromaterapia, gotitas homeopáticas, masajes, tipo orientales y metodologías que están probadas. Están incluido también lo que es la bioneurodescodificación, que también en algunos países de Europa como Francia y en España ya están llevados como a nivel de una práctica positiva y de resultados concretos. Ese es un avance muy importante, el reconocimiento de este tipo de terapias y de medicina alternativa que no es invasiva para poder recobrar nuestra salud y autogestionar y ser responsables también de nuestra propia salud, que además ahí también los costos son muy diferentes a un tratamiento de medicina tradicional. Mucha gente se muere no tanto por la enfermedad, sino porque no cuenta con los recursos para comprar la medicina. Bien, y ¿sabes qué? Quería comentarte acerca de lo que, retomando un poco lo que estabas hablando acerca de ahora la tendencia en todo el mundo es armar equipos de trabajo multidisciplinarios, porque nuestros enfoques tienen que ser integrales, 360 grados. Sin embargo, la hipersensibilidad de los niños sobredotados hace que vivan en permanente depresión. Su permanente depresión, porque su preocupación es de la humanidad. Y si la humanidad adolece, estos niños se ven afectados. Es una de las características, esa hipersensibilidad. Por lo tanto, estos niños van a vivir en depresión toda su vida hasta que logremos arreglar el mundo. Por lo tanto, nosotros no podemos tratarlos como una depresión temporal con fármacos, ¿sí? Entonces, yo creo que entre más tomemos conciencia de que existen otras medicinas que son complementarias y que podemos trabajar en equipos de trabajo y de la mano, creo que lograremos recobrar la salud de una manera menos invasiva y de una manera más armoniosa, beneficiosa y, valga la redundancia, saludable para el cuerpo humano. Bueno, el primer punto que me dijiste, el bullying. El bullying ahora ha tomado relevancia y le hemos puesto nombre a esto, pero de alguna manera siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora lo hacemos más evidente y lo más triste es que lo han hecho un tema político, ¿no? Eso es lo más triste del asunto, porque ahora tenemos más acceso a más información y ahora se conoce más. Pero para mí los orígenes del bullying empiezan en las casas, empiezan con los papás. El primero que te hace, el bullying no es más que, el bullying se desarrolla en la escuela y es específico en la escuela, pero yo me voy a más atrás. ¿Dónde se origina el bullying? En la casa. En la casa es donde nosotros criticamos a nuestros hijos, los invalidamos, usted cállese, usted no puede opinar de eso, usted es menor, etcétera. Entonces, mientras nosotros no cambiemos nuestra forma de educar a nuestros hijos y los tratemos con respeto y los valoremos y los apoyemos, ellos van a estar condicionados a que les hagan ese tipo de prácticas en la escuela. Ahora, esto de que se genera de violencia en la escuela proviene de las casas y de contextos escolares que vienen de violencia, de alcoholismo y de problemas que no estamos atendiendo en la sociedad. Se está reflejando en la escuela, pero el origen se está gestando en la familia y en el contexto social que estamos viviendo. En esos entornos es donde se está gestando ese bullying que lo único que hace es ir a reflejar esa violencia en la escuela. Y no es más que el juego primitivo de la ley del más fuerte,
y la ley de la selva. De eso es de lo que estamos hablando, de demostrar mi poder, de tener tan pocas capacidades y tan poco criterio que tengo que ser violento y someter al otro y enseñarle cómo yo puedo y valgo más que él. Entonces, eso, la escuela es una consecuencia, nada más. El síntoma lo estamos sembrando en nuestras casas y de eso tenemos que estar conscientes. Cuando nosotros estamos criticando a la comadre en la casa, cuando nosotros estamos diciendo mentiras en la casa, cuando nosotros estamos envidiando lo que tiene el vecino y nosotros no lo tenemos, cuando buscamos caminos cortos para conseguir dinero, cuando hacemos eso, estamos sembrando el bullying en las escuelas y esa distancia, como si fuera telepático, ¿sí? Porque estamos sembrando esas semillas en esos niños y también tanto en los que bulean como en los que son buleados, porque para bailar se necesitan dos, ¿sí? Uno que lo realiza, otro que lo permite y todo el contexto alrededor que lo apoya. Y te quiero decir más, hay algunos niños que nosotros hemos atendido en la asociación y jóvenes que son buleados por las maestras. La resiliencia es aquella característica que nosotros tenemos o la capacidad de salir de un evento traumático o de un evento tóxico en nuestra vida y de resistir, pero además de trascender. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, un bebé que se cae, inmediatamente llora 2 minutos, y ya le dices, ya, no pasó nada, le sobas, listo, ¿ok? Se arregló. El niño no sigue llorando por ese golpe que se dio, lo resolvió, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros pasamos por una experiencia traumática y logramos sobreponernos, desarrollamos esa capacidad de volver a nuestro estado armónico a pesar de esa situación de aprendizaje que se nos presentó. Pero que por otro lado, te voy a decir, nosotros estamos educando a los machos que nos están atacando, ¿cierto? Entonces, imagínate, tenemos que tomar responsabilidad porque nosotras mismas cuestionarnos qué patrones culturales necesitamos cambiar para educar a nuestros hijos. Recordemos lo que decían los grandes sociólogos hace varios siglos ya, que la unidad de la sociedad, la célula de la sociedad, que es la mínima expresión, es la familia, son las casas, es lo que está. Ellos son los gestores de cambio y es parte del entretejido social que estamos generando. Lo demás son consecuencias de lo que está sucediendo. Entonces, me gustó mucho lo que comentaste hace un momento acerca de ponernos un observador. Es como ponerte tu camarita acá arriba de qué es lo que estoy haciendo, de poderte escuchar, cómo lo dices, cómo suena, qué estás haciendo, cómo reaccionas cuando alguien te insulta, te falta el respeto, o cuestionarte acerca de por qué lo que está diciendo la otra persona te hace sentir tan mal, o al contrario, por qué lo que dijo esa persona te hace sentir tan bien, tan eufórico, tan contento, ¿no? Pero es parte de nuestro propio aprendizaje y de la responsabilidad que tenemos que tomar por nuestra propia vida, salud, educación, en todos los rubros como seres integrales que somos, pero además con la conciencia de que todo lo que hacemos por nosotros, estamos interconectados con todo el mundo y estamos sumando por hacer un cambio radical en este planeta. Y precisamente les hemos hablado como una historia más de vida, y realmente nos consideramos expertas en el tema, no porque sepamos, sino porque somos madres y estamos enviando un mensaje al 2030, y eso es lo que nos preocupa y eso es lo que nos trae
última pregunta y con esta nos vamos. Hablaste de reinventarse. ¿Cómo nos reinventamos? Cerrar los ojos y ver hacia adentro de uno mismo. Es decir, reflexionar acerca de lo que soy, qué siento, cuáles son mis emociones en este momento, y luego en mi mente qué es lo que quiero, hacia dónde voy. Y después de eso, pues sales a probar. Y como les decimos a nuestros hijos cuando los estamos criando, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Así es, exponte a salir, tómate un curso de baile, tómate un curso de locución por internet, hay miles de actividades. Muchas veces pensamos que porque no tenemos recursos económicos no podemos hacer muchas cosas, pero hay muchísimas actividades a tu alrededor. En bicicleta, voy a salir a caminar, a veces solamente salir a caminar y observar cómo es alrededor. Fíjate qué sucede, que has pasado 30 años por esa misma casa y nunca te habías fijado que tenía una puerta de madera, que tenía un pajarito al lado de la columna. Atrévete a experimentar. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, mi mamá tiene 79 años y su sueño siempre fue aprender inglés. Y quiero decirte que el año pasado empezó su curso a sus 75 años, a aprender inglés, y estoy muy orgullosa de ella porque estamos buscando integrarla ahora a un programa justamente por internet en donde enseña a hablar en inglés a niños de escasos recursos a través de plataformas. Entonces, nunca es tarde. También te quiero decir que está empezando ella con estudiante de Cábala a sus 76 años. Está estudiando Cábala, está aprendiendo a hacer meditaciones con Cábala y está aprendiendo ella a dibujar las letras hebreas. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos descubrir nuestros talentos. Y ella siempre ha sido como mi ejemplo de vida. Yo soy una amante del aprendizaje, y eso es lo que también hago. El conectarme con un libro. Entonces, no te detengas. Todos los días nosotros podemos aprender y reinventarnos, buscar mentores, buscar ayuda, y son como las estrategias que nos ayudan a ser felices y a ver cómo más podemos seguir ayudando a más personas y cómo podemos mejorar nuestra comunidad. Bueno, nos has hablado de un pasaporte de salud, nos has hablado de proyectos de alto impacto para jóvenes y hemos puesto sobre el tapete la necesidad de establecer las plataformas para subsanar las situaciones que existen, no es nada nuevo, y hoy nos apoyamos mucho en la tecnología. Este es el primer congreso de medicina alternativa virtual, y eso hace que se potencialice cualquier esfuerzo que se realice. Rosalina, muchísimas gracias. Qué rico haber compartido contigo este coloquio. Te agradezco muchísimo la invitación, gracias por la oportunidad. Ojalá que podamos llegar a que tengamos que llegar para unirnos todos en mejorar y en vivir más felices, más sanos, con mucho bienestar y mucha prosperidad. Gracias. Estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Online de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado. Estamos enviando un mensaje al 2030. En la parte inferior de esta conferencia encuentras sus redes sociales y su biografía, al igual que un espacio donde tú puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia.